Después del examen de ingreso a la universidad, mi amor de la infancia me abandonó y se fue a la misma universidad que un estudiante pobre becado, pero su mejor amigo, un heredero rico, se inscribió en la Universidad de Ciudad del Sur conmigo, iniciando una persecución intensa y exagerada. En el momento en que acepté su confesión, vi comentarios superpuestos. Como era de esperarse del devoto personaje masculino de apoyo, está dispuesto incluso a sacrificarse seduciendo a la personaje femenina secundaria solo para que los protagonistas estén juntos. No se dejen engañar por cómo parece consentir a la secundaria malvada ahora, una vez que ella esté completamente obsesionada con él y deje de perseguir al protagonista masculino. La dejará sin piedad. Pobre personaje secundario. Ni siquiera sabe que la están usando. Bien merecido. No sabe cuál es su lugar. Los lazos de la infancia no pueden competir con la pasión romántica repentina. Y aún así sigue aferrándose al protagonista. Incluso le provocó una crisis de confianza a nuestra heroína. Saber que es el tercero en discordia y aún así elegir serlo, qué patética es. La secundaria malvada, ¿están hablando de mí? ¿Soy yo, patética? Eché un vistazo a Ryan, sentado en su superdeportivo lleno de flores. Es guapo, rico. Tiene una actitud de servicio de primer nivel y se deja tratar como un perro por mí sin quejarse. Sinceramente, ¿quién es la verdadera ganadora aquí? Más tarde, el estudiante pobre, con lágrimas en los ojos, amenazó a Ryan para que rompiera conmigo, para demostrar que no se había enamorado de mí. Ryan, irritado, marcó un número. Nadie respondió. ¿Por qué? Yo ya lo había dejado primero. Tomé un avión para estudiar en el extranjero, financiada con el dinero que me había regalado durante todos esos años. Capítulo 1. Los comentarios superpuestos aparecieron justo cuando estaba a punto de aceptar la confesión de Ryan, el príncipe heredero de la familia más rica de la ciudad, y sin embargo, después del examen de ingreso a la universidad, viajó hasta Ciudad del Sur. Solo para perseguirme a mí, la heredera en bancarrota. Se detuvo frente a mí en un Aston Martin desbordado de rosas. En la mano que descansaba sobre la ventana del coche, un reloj Richard Mille. Cada uno de sus movimientos apestaba a dinero ardiendo. Sonrió con desenfreno. Olivia, me has gustado por tanto tiempo. ¿Qué tal si me das una oportunidad? La multitud que nos rodeaba estalló en gritos. Los comentarios superpuestos explotaron. La secundaria malvada. Di que sí de una vez. Solo si terminas con el devoto personaje masculino de apoyo dejarás de interferir con el dulce amor entre los protagonistas. Qué asco de chica calculadora. Aunque seas la amiga de la infancia del protagonista masculino, deberías entender que los lazos de la niñez no pueden competir con el amor predestinado. ¿Por qué sigues pegada al protagonista? ¿Tan desesperada estás? Personaje masculino secundario. Por favor, juega con sus sentimientos lo más cruelmente posible. Déjala cuando esté más enamorada. Dale una lección. Y si abandona la universidad y arruina su vida después, mejor aún. ¿Así que de eso se trata esto? Entonces me alegra aún más. Tomé el ramo de flores de sus manos. Claro, este tipo, guapísimo y forrado en dinero, heredero de una familia poderosa, es alguien con quien normalmente ni siquiera tendría oportunidad de hablar. Y ahora se está rebajando solo para engañarme, usando todas las tretas posibles para conquistarme. ¿Qué clase de milagro es este? Lo logré. Capítulo 2. El protagonista del que hablaban los comentarios superpuestos era Ángelo Lu, mi amigo de la infancia con quien crecí. Nuestras madres fueron mejores amigas. Cuando tenía 10 años, mi familia quebró y fui enviada a vivir como acogida en casa de los Lu, aunque la familia Lu me trataba bien, sin que me faltara comida ni ropa. La sensación asfixiante de depender de otros, junto con las miradas malintencionadas y los chismes ajenos, erosionaban mi autoestima constantemente, hasta que, al entrar en la adolescencia, me di cuenta, mientras más cerca estuviera de Ángelo, menos habladurías había allá afuera. Para sentirme un poco mejor, empecé a acercarme a él, le llevaba desayuno, le llevaba agua a la cancha, le hacía todos los deberes. Era la edad de las primeras emociones, y los ojos de Ángelo empezaban a mostrar cierta confusión al mirarme. Los compañeros comentaban en secreto, especulando sobre cuándo confirmaríamos la relación. Esas voces desagradables desaparecieron. Incluso quienes antes me despreciaban, empezaron a tratarme con calidez, hasta que, en el último año de bachillerato, llegó una florecita blanca pobre al salón, Abril. Yo me convertí en su contraste, acentuaba por completo su pureza, bondad y belleza. Ella era pobre, pero despreciaba la fama y el dinero. Veía el dinero como basura. Yo, en cambio, estallé furiosa en público cuando un jefe deshonesto me cobró 5 yuanes de más con una balanza trucada. Ella se llevó tranquilamente el primer lugar del curso. Yo, tras madrugar y estudiar hasta tarde durante meses, solo mejoré 5 puntos en los simulacros, y se burlaron de mí.
llamándome esforzada pero tonta, muy pronto. Ángelo fue atraído por esa diferencia tan especial de ella. Empezó a marcar distancia conmigo. Me advirtió que no debía ir más con él al colegio ni regresar juntos. Sentí alivio. Desde el principio me había acercado a él con un propósito. Si realmente llegaba a enamorarse de mí por eso, entonces sí me sentiría culpable. Después del examen de ingreso, confirmaron su relación rápidamente. Yo también decidí mudarme de la casa de los Lu y comenzar una vida independiente. Cuando salieron los resultados, ellos estaban acaramelados en el sofá del salón discutiendo sobre sus opciones de universidad. Justo cuando yo bajaba por las escaleras del segundo piso, Abril se sorprendió mucho. ¿Qué haces aquí? Vine a visitar a la tía Lu, le respondí, y le pedí disculpas. No era mi intención molestarlos. Ya había decidido que en el futuro seguiría el camino de la investigación científica. La familia de la tía Lu tiene una empresa de biotecnología y medicina, con muchos años de trayectoria y conexiones en el sector, incluyendo a profesores de élite y eminencias académicas. Pedirle consejo nunca estaría de más. No había caminado mucho al salir de la casa cuando Abril me alcanzó. Tenía el rostro sombrío. No creas que no sé con qué intención vienes. ¿No es que solo quieres aparecerte frente a él un par de veces más? No entendía por qué siempre me veía como una enemiga imaginaria, pero estábamos afuera, y hacer un escándalo solo haría quedar mal a la tía Lu, así que no discutí con ella. 2 días después, un compañero vino a preguntarme por mis opciones de universidad. Sabía perfectamente quién lo había enviado. Sin levantar la vista, respondí, Universidad de Ciudad del Sur. Primero, porque mis 682 puntos apenas rozaban la línea para entrar en una universidad de élite. Al aplicar a Ciudad del Sur, podría ser admitida en el plan de base sólida. Y segundo, porque Ángelo y Abril se quedarían en Pekín. Yo solo quería estudiar en paz, sin quedar atrapada en un triángulo amoroso. Así que era mejor mantenerme alejada de esa pareja de locos. Pero Abril seguía sin confiar. Llamó a su pagafantas, su simpático segundo masculino, y le pidió que me sedujera para asegurarse de que no intentara molestar más a Ángelo. Ryan cambió gustoso su solicitud de ingreso. Después de todo, con su origen familiar y su riqueza, aunque pusiera cualquier universidad al azar, su vida seguiría siendo una hoja de respuestas perfecta. Capítulo 3. Ryan tenía algo que yo deseaba obtener. Después de irme de la casa de los Lu, empecé a mantenerme por mí misma, aunque tenía descuento en la matrícula y la beca me cubría los gastos básicos. Aún así, a veces el dinero apenas alcanzaba, y hijo del cielo, con que se le escapara un poco entre los dedos, para mí ya era como lluvia bendita caída del cielo. Así fue como Ryan y yo comenzamos una relación basada en engañarnos mutuamente con sonrisas y dulzura. En una cita, él dejó el móvil sobre la mesa sin bloquear. La pantalla mostraba su conversación con Abril. Estaba informándole al detalle todos y cada uno de mis movimientos. Me quedé helada, como una ladrona. Se lo cerré en silencio. Temía que se diera cuenta de que yo ya me había dado cuenta, de que todo había sido una farsa. Estudiaba una carrera de ciencias, además de mantener buenas calificaciones. También necesitaba logros en investigación. Lo ideal era entrar pronto en un laboratorio y ganarse el favor del profesor. Publicar varios artículos durante la licenciatura ayudaría a conseguir una mejor universidad para el máster. Así que, en el primer semestre de segundo año, ya había elegido campo de investigación, seleccionado mentor y entrado en su grupo de proyecto. Pero este camino no fue precisamente de rosas. Últimamente no sabía bien qué estaba fallando. Tal vez las células en las placas de Petri estaban de mal humor. Morían y volvían a morir. El experimento entero quedó estancado, mientras me agarraba la cabeza desesperada. Una compañera mayor del laboratorio se acercó con una sonrisa y me ofreció un panecillo. Me dijo que al final de la ciencia, lo que hay es la metafísica. Cuando un experimento no da resultados, a veces puede ser que haya energías sucias en el laboratorio, que no estaría de más hacer una danza de león frente a los aparatos para espantar el mal. Quizá así el alma mecánica se pondría contenta y el experimento saldría bien. Hubo incluso un antiguo compañero que, desesperado por los experimentos, se puso a gatear y ladrar como perro. Y por accidente, el resultado apareció. Desde entonces, esos actos performativos se convirtieron en una tradición dentro del laboratorio. Ella me dio una palmada en el hombro. Oli, ¿por qué no lo intentas también? Después de todo, hasta los que practican artes oscuras, también son cultivadores. Lo rechacé con educación, como la mejor de mi promoción y la chica más guapa del departamento. Todavía me importaba un poco la dignidad. 3 días después, el experimento seguía en punto muerto. El estrés era tal que sentía que la cabeza me iba a estallar.
Vinieron los altibajos emocionales, el desajuste hormonal. Se me caía el cabello a puñados. Me salieron varios granos en la cara. Tomé una decisión. Me merecía darme un gusto. Me maquillé apenas, como si solo me hubiera lavado la cara con agua, y llamé a Ryan para salir a beber algo. Él tenía poca tolerancia al alcohol. Con una copa de bebida suave ya empezaba a estar achispado. Estábamos muy cerca. La tensión se palpaba. La luz tenue acentuaba aún más los rasgos marcados de su rostro. Me pasé la lengua por los labios. De repente, sentí hambre. Dije, ¿y si esta noche no volvemos? Ryan se quedó helado. Jamás se le había pasado por la cabeza que llegaríamos a ese punto, y menos aún, que yo fuera quien lo propusiera. Pero, ¿quién había dicho que, en una relación, era la mujer quien debía ser recatada? Le di un beso en la comisura de los labios. Mi sonrisa se volvió aún más amplia. ¿Qué pasa? ¿No somos novios acaso? Su familia era estricta. Hasta ese momento, él seguía siendo virgen. Bastó un par de insinuaciones. Su respiración se volvió agitada. El corazón le latía con fuerza, con el alcohol y las hormonas encendidos. Las orejas se le pusieron completamente rojas y la pequeña peca en su nuez se movía lentamente. Sí, el pequeño lobo, al probar carne por primera vez, no se cansó. Acabamos con toda la caja. Al día siguiente, dormí hasta el mediodía. La presión del experimento ya no pesaba tanto. Y los traumas de la infancia tampoco dolían tanto. Cuando me puse a cocinar, lo hice con fuerza, con pasión. Desde entonces, abrí una puerta hacia un nuevo mundo. La floración de los hombres es breve, así que hay que recogerlos a tiempo. Cada vez que la carga académica me superaba, yo le quitaba la ropa, lo devoraba con gusto. Ryan tenía un cuerpo espectacular, 6 abdominales marcados, cintura estrecha, una resistencia impresionante, y además, cocinaba como si hubiera nacido para ello. Todo esto, en el fondo, se lo debía a la protagonista. Cuando Abril y Ángelo estaban en su etapa de flirteo, ella solía ir al campo a llevarle agua a Ángelo. Alababa su físico, pero lanzaba miraditas furtivas hacia Ryan. Él se sintió desafiado. Se pasó todo un verano entrenando y ganando músculo. Y la mayor beneficiada de esa competencia masculina fui yo, mientras tocaba sus abdominales y mordisqueaba su pecho. Pensaba, gracias, protagonista, por tu generoso obsequio. Capítulo 4. La familia de Ryan tenía una visión bastante tradicional sobre la educación. Por eso, aunque la mayoría del tiempo era yo quien tomaba la iniciativa con Ryan, él, desde el fondo de su corazón, creía que en este tipo de cosas, las chicas siempre salían perdiendo. Así que, cada cierto tiempo, me regalaba obsequios costosos, bolsos de piel de cocodrilo, relojes de marca, pendientes de alta joyería. Yo nunca fingía modestia y los aceptaba todos sin dudar, y luego los vendía y los cambiaba por réplicas de buena calidad. Después de todo, yo era la novia de Ryan, con el aura que ese título me daba, incluso usando imitaciones. Los demás seguirían creyendo que eran auténticas. Todo esto, los comentarios superpuestos lo veían con absoluta claridad. Querían exponer mi despreciable comportamiento, pero descubrieron que Ryan no podía ver los bullet comments. Desesperados, solo les quedaba insultarme con dureza. ¡Qué cara más dura! Vengo a ver el verdadero rostro de esta cazafortunas. Rodé los ojos con desprecio. Primero, Ryan me daba esas cosas voluntariamente. Para él, no eran más que migajas. Los que me insultaban solo estaban celosos. Segundo, él se me acercó desde el principio con la intención de jugar con mis sentimientos. Y en ese momento nadie lo criticó. No sean tan hipócritas. Sí, desde pequeña, he seguido un principio muy claro. Si quiero algo, lo reconozco con franqueza y lucho con todas mis fuerzas para conseguirlo. Aunque tenga que fingir, fingiré también que parecerá real. Por ejemplo, si quería obtener dinero de Ryan, me dedicaba con esmero a ofrecerle valor emocional. Lo mimaba hasta dejarlo como una masa moldeable. Si decía yo jamás decía oeste. No revisaba su móvil, no preguntaba por su agenda. En su cumpleaños, le regalé una pulsera artesanal. Él hizo un gesto de desdén. Ni loco me pongo algo tan barato. Bajé la mirada. Y con aire melancólico dije, esta pulsera está bendecida por el maestro de un templo del amor. Dicen que es muy efectiva. Subí una montaña durante horas para conseguirla y luego pedí personalmente al maestro que la consagrara. Como imaginaba, ese cuento le encantó. Se le notaba la felicidad en los ojos, y le costaba ocultar la sonrisa. ¿Me quieres tanto así? Está bien. Se quitó el bacherón Constantín de la muñeca y se puso la pulsera. Y luego no paraba de mostrarla por todos lados. Otro ejemplo, si quería buenas calificaciones.
Estudiaba como loca y me pasaba horas en la biblioteca, con la autodisciplina y la constancia. Lo que empezó como una actuación se volvió realidad. Desde que ingresé, mi GPA siempre ha sido el más alto del departamento. Si quería publicar artículos, trabajaba duro en el laboratorio y cultivaba buenas relaciones con los estudiantes mayores. Así logré colarme como tercer o cuarto autor en algunas publicaciones. Los comentarios superpuestos que al principio me tachaban de falsa, ahora empezaban a cambiar de tono, y algunos ya se volvían mis fans. No lo digo por decir, pero esta chica ama realmente estudiar. Una guapa empollona y además simpática. Me dan ganas de apoyarla como fan de su carrera. ¿Qué hago? El tiempo voló, y pronto llegó el primer semestre del tercer año. Todos empezaban a planear su futuro. Algunos aplicaban a programas internos de posgrado, otros se preparaban para el examen nacional. Yo había decidido estudiar en el extranjero desde hacía mucho. Ya tenía listo el IELTS y todos los documentos de solicitud, vendiendo los regalos que me dio Ryan. Tenía más que suficiente para costearme los estudios hasta graduarme del máster. Una mañana después de estar juntos, en la suite ejecutiva de un hotel de lujo, donde con solo apretar un botón te traen el desayuno, Ryan insistió en cocinar él mismo, con el torso desnudo, solo con un delantal. Desprendía un aire total de marido hogareño. Preparó 2 huevos fritos, cocinó unos fideos, y luego vino a despertarme. Durante el desayuno, mencionó sin darle mucha importancia: Oli, ¿y si estudiamos en el extranjero juntos? Todavía medio dormida. Esas palabras me sacudieron como si me hubiera dado una descarga eléctrica. ¿No se suponía que solo quería engañarme un rato? Yo incluso estaba fantaseando con que Ryan me dejaría cruelmente. Yo haría una escena llorando 3 horas seguidas, y él, conmovido, me daría una gran compensación emocional en efectivo. Y ahora salía con que quería hacer planes de futuro conmigo. Capítulo 5. Esto no puede ser. Negué con la cabeza y solté una mentira. Las diferencias culturales entre China y el extranjero son demasiado grandes. Tengo miedo de no adaptarme a la vida afuera. En realidad, me gustaría más volver a Pekín. Después de todo, los dos crecimos allí. Ya casi tengo listos todos los documentos para aplicar a la admisión directa en la Universidad de Pekín. Ryan pensó por un momento. Bueno, está bien, le diré a mi familia. Total, él iba a heredar la empresa familiar de todos modos. Le daba igual dónde estudiar. Pero, para asegurarme por ambos lados, decidí usar un pequeño truco sucio. Sabía que, durante todos estos años, alguien había estado espiando mis redes sociales. Así que bloqueé a todos los conocidos y publiqué un estado, preparándome para ir a Estados Unidos a estudiar el máster con mi amorcito. Qué emoción vivir la vida de pareja internacional. Y funcionó a la perfección. A finales de septiembre, Ryan fue aceptado sin examen en la Universidad de Pekín, y yo recibí una oferta de MIT, pero le mentí. Le di 50 yuanes a mi compañera de cuarto y le pedí que me hiciera un montaje falso de una captura de pantalla de la admisión a la Universidad de Pekín. Se la mandé a Ryan. ¡Qué felicidad! Amor, vamos a estar juntos otra vez. En junio, con la temporada de graduaciones, comenzaron a multiplicarse las fiestas y reuniones. Yo puse como excusa que tenía que contactar con mi tutor de posgrado, y no asistí a ninguna. Ya tenía la visa de estudiante. Solo necesitaba comprar un billete de avión para irme cuando quisiera. Ese día, los comentarios superpuestos estaban especialmente animados. Se viene. La protagonista va a romper con el protagonista masculino y correr a contarle todo al segundo chico. Después de que él suba al trono, el prota se dará cuenta de cuánto la ama y empezará la fase de autodestrucción. Quiero drama, celos y competencia masculina a muerte. Aunque el segundo chico estuvo con la secundaria malvada, solo la usó como práctica. Ahora es todo un experto y súper atento. La secundaria por fin se va. ¡Qué alivio! ¿Ángelo y Abril rompieron? Leí algunos bullet comments y logré reconstruir la historia de su ruptura. Resulta que, al inicio de su relación, Ángelo era muy generoso con ella en lo material, pero Abril, para mantener su imagen de chica desinteresada por el dinero, fingía ser reservada, dando señales ambiguas. Quería que él le diera más en el futuro, pero para su sorpresa, Ángelo se lo creyó y no volvió a gastar ni un céntimo. Ella se sintió frustrada y furiosa. Aprovechó cualquier excusa para pelear, diciendo que, donde hay amor, hay dinero, insinuando que Ángelo no la amaba de verdad. Ángelo estaba cansado. Pensaba que su personalidad era demasiado enredada. Y así, en un impulso, terminaron. Abril le pidió que se vieran a solas en un bar. Cuando Ryan llegó, ella ya había bebido bastante. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Ryan, dijiste que si yo regresaba, tú estarías esperándome en el mismo lugar. ¿Todavía vale esa promesa? Ryan no respondió directamente,
Solo le quitó la copa de las manos. No bebas más. Ya estás diciendo tonterías. Abril no se dio por vencida. Antes nunca eras tan indiferente conmigo. ¿Es que de verdad te enamoraste de Olivia? ¿Qué pasó con lo que me prometiste? Él se puso algo nervioso. Sé cómo crees. El alcohol le subió a Abril. Empezó a alterarse y a subir la voz. Entonces demuéstramelo. Llama ahora mismo a Olivia y rompe con ella delante de mí. Solo así te creeré que no estás enamorado. Ryan dudó. Obviamente no quería romper. Después de tanto tiempo juntos, ya le empezaba a gustar un poco, aunque solo fuera un gusto físico. Pero él era un hombre orgulloso. Admitir que jugando terminó cayendo sería como darse una bofetada a sí mismo. Pensó, da igual, rompo con ella ahora, y más adelante volvemos. Olivia siempre ha hecho lo que yo digo. Seguro que no pondrá resistencia. Ryan tomó una decisión. Sacó su móvil y marcó, pero al otro lado solo respondió una voz robótica y fría. Lo sentimos. El número que usted ha marcado está apagado. Capítulo 6. ¿Quién iba a pensar que fuera tanta coincidencia? El día en que Abril viajó desde muy lejos hasta la ciudad sur para ver a Ryan, fue exactamente el mismo día que yo compré mi pasaje de avión para irme al extranjero. Para ahorrar gastos, compré un vuelo con 2 tramos, haciendo escala en Hong Kong. 2 horas después, el avión aterrizó. Saqué el móvil y le devolví la llamada a Ryan. Estaba fuera. Se me quedó sin batería el teléfono. ¿Pasó algo? Oli, yo. Ryan dudaba, como si no supiera cómo continuar. Silencio en ambos lados del teléfono. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que se me iba a salir del pecho. Vamos, dilo. ¿Por qué no lo dices de una vez? De pronto, una voz femenina, con tono claramente borracho, irrumpió en la llamada. Ryan, ¿con quién estás hablando? Y yo aproveché para entrar en modo actuación total. Ryan, ¿quién te está hablando? ¿Con quién estás ahora mismo? Viendo que ya no podía ocultarlo más, Ryan finalmente se rindió, como quien ya no tiene nada que perder. Habló con resignación. Oli, fui yo quien te falló. Terminemos. Te daré una compensación económica. Por fin había llegado este momento. Me tapé la boca y lloré de la risa. Buah, buah. Capítulo 7. Pero para mi sorpresa, ni siquiera así los comentarios superpuestos me dejaban en paz. La secundaria malvada no pensará que solo por irse al extranjero va a convertirse en el amor inolvidable del segundo chico, ¿verdad? Esa jugada es exclusiva de la protagonista, ¿ok? A nadie le importa que la secundaria se vaya del país. Estoy harta. Haga lo que haga. Siempre hay alguien en los bullet comments diciendo que intento parecerme a la protagonista. Durante estos años, probé todo tipo de métodos para hacer desaparecer esos comentarios, pero ninguno funcionó. Incluso fui a una consulta de neurología, y después de escuchar lo que describí, el doctor me sugirió internarme de inmediato. Me asusté tanto que agité las manos. Ya estoy bien, doctor. Creo que me siento mucho mejor. Me voy. Ya me había acostumbrado a que los comentarios superpuestos flotaran frente a mis ojos todos los días, pero de vez en cuando, algunos hipócritas aún lograban hacerme hervir la sangre. El avión aterrizó en Massachusetts. Abrí la puerta del apartamento. La habitación estaba completamente vacía. El clásico comienzo de estudiante internacional NE. Una manta en el suelo era mi cama de esa noche. Después vino lo básico para poder vivir. Abrir una cuenta bancaria, sacar tarjeta de crédito, comprar cosas para la casa, unirse a grupos de segunda mano de estudiantes. Y lo más importante, encontrar algunos restaurantes donde pudiera comer sin sufrir. Una semana después, ya estaba adaptada a la nueva vida. Era verano. No había clases. Fui primero a conocer a mi futuro profesor. Hablamos sobre el proyecto, visité el laboratorio, y confirmé mi línea de investigación. El tiempo se escurría entre los dedos. Y así, llegó agosto, el cumpleaños de Ryan. En años anteriores, siempre lo celebraba conmigo. Este año, se rodeó de un grupo de amigos. Había más gente, más ambiente, pero él se sentía incómodo, fuera de lugar. Acostumbrarse a la compañía de una persona es una de las cosas más peligrosas que puede pasar. Sentado en la cabecera, con la mano apoyando la cabeza, Ryan no decía ni una palabra. Sentía que esta vez, realmente se había pasado. Jugar con los sentimientos de una chica durante 4 años. Empezar como un juego, y terminar también como un juego. Ryan se maldijo mentalmente. Maldita sea, qué cabrón fui. En esa llamada, Olivia lloraba tan desconsoladamente, que decir que estaba destrozada no era exagerar. Ella sí que lo amaba con locura. Y aunque le dio una buena compensación económica, 4 años, 4 millones de yuanes,
Ryan creía que si Olivia tuviera que elegir entre el dinero y él, ella no lo pensaría 2 veces. Preferiría renunciar a ese dinero, con tal de estar con él. Mientras tanto, al otro lado del océano, yo, contando feliz mi saldo en la cuenta bancaria. Achú. Era una fiesta de cumpleaños, pero el cumpleañero tenía el rostro sombrío y no soltaba palabra. El ambiente era algo incómodo. Los amigos hablaban todos al mismo tiempo, intentando romper el hielo. Uno de ellos, sin tener idea de nada, comentó: «Hey, Ryan, ¿esa pulsera que llevas es especial?». Hoy Ryan salió con un look muy casual, zapatillas de LV, cadena de Chrome Arts, y las llaves de su coche deportivo de 7 cifras. Lo único que desentonaba era esa pulsera barata de 3 cifras que tenía en la muñeca. No combinaba para nada con su estilo. Otro amigo, al darse cuenta, se tapó la boca. «Cállate, idiota, esa se la dio su ex». Ryan sintió como si le atravesaran el pecho, como si le soplara el viento por 2 agujeros. Bajó la mirada. Si no se lo decían, ya casi había olvidado que esa pulsera la había regalado Olivia, pero cada mañana, lo primero que hacía era sacarla de debajo de la almohada y ponérsela. Ya era memoria muscular. Las palabras que Olivia dijo al dársela volvieron a su mente. «Esta pulsera es para atraer el amor». Subí una montaña entera para pedirla, y además un maestro la bendijo personalmente. Dicen que es súper efectiva. Pensar en eso le revolvió el ánimo. Se pasó la mano por el cabello y echó a los 2 amigos. «No puede gustarme y ya, lárguense». Capítulo 8. Lo de que me fui al extranjero solo lo sabían mi compañera de cuarto y unas pocas amigas cercanas, pero todas despreciaban por completo el comportamiento basura de Ryan. Así que cooperaron totalmente para mantener el secreto. Ryan me mandó un texto largo de disculpas por WeChat. Yo le transferí 9 céntimos. Él los aceptó, creyendo que era una señal de que yo quería reconciliarnos. Y se atrevió a más. Me preguntó si podíamos vernos. Pensé en una respuesta brillante. «Lo siento. Tu ruptura repentina me hizo mucho daño. He estado muy triste. Ahora mismo no me siento preparada para verte. Si tienes algo que decir, lo hablamos cuando empiece el semestre». No lo rechacé por completo. Al contrario, le dejé una pizca de esperanza. Gracias a esa frase, Ryan pasó el resto de las vacaciones con el alma en vilo, contando los días con los dedos, uno por uno, hasta que, por fin, llegó el día de inicio del máster. Él entró en la escuela de negocios, donde la inscripción era por la mañana, pero en la Facultad de Ciencias de la Vida, el registro era en la tarde. Tan pronto como recibió sus materiales, fue directo a esperar frente a la mesa de inscripción de biociencias. Esperó. Al principio solo había unas pocas personas. Luego, la fila se alargó, hasta que finalmente, el sol se puso y los empleados se fueron. Pero Olivia nunca apareció. Confundido y frustrado, se preparaba para marcharse, cuando una chica llegó corriendo hacia él. «Hola, ¿eres Ryan?». La reconoció. Era la compañera de cuarto de Olivia en la universidad. «Sí». «¿Dónde está ella?». La chica se disculpó. «Lo siento mucho. Oli me pidió que te entregara esto, pero con tanto lío en la inscripción, se me fue completamente. Me acabo de acordar». «¿Qué cosa?». Una sensación de mal augurio le subió por la espalda. La chica sacó un sobre del bolso y se lo entregó. Lo abrió. Dentro había una postal con el sello de la universidad, 2 líneas escritas a mano, con una caligrafía firme que resonaba como un trueno silencioso. «Ryan, quédate tú solo en Pekín. Yo me fui al MIT». Capítulo 9. Hoy es la ceremonia de bienvenida. Después del discurso, los aplausos llenaron el auditorio y cayeron serpentinas de colores desde el techo. La escuela de mis sueños desde niña, pero al estar aquí de verdad, sentí que todo era irreal, como si estuviera soñando. Mi vida de máster está completamente ocupada. Experimentos, análisis de datos, lectura de artículos, redacción de informes. En mis pocos ratos libres, no podía evitar preguntarme con curiosidad, ¿en qué andarán esos 3? Seguro ya estarán enredados en una guerra de triángulo amoroso. Tú me persigues, yo te ignoro. Y vuelta al drama. Pensando en eso, me di cuenta de algo. Desde que me fui del país, nunca más volví a ver los comentarios superpuestos flotando por el cielo. Supongo que, la parte de esta novela que tenía que ver conmigo, ya terminó por completo. Y lo que empieza ahora, es el capítulo de mi libertad para explorar el mundo. Capítulo 10. A mitad del semestre. Un día, Ryan apareció de repente frente a la puerta de mi laboratorio. Mi profesor es una eminencia en el círculo académico, y llevaba años sin aceptar alumnos. Que yo fuera una excepción era algo fácil de averiguar con un poco de interés. Él dijo: «Oli, te he echado mucho de menos. Antes, cuando salíamos, era yo quien siempre se acomodaba a él.
Esta vez, al reencontrarnos, era él quien me miraba con ojos cautelosos. Tengo tantas cosas que decirte, ¿me darías otra oportunidad? Antes de venir, se había arreglado a propósito, la camisa perfectamente planchada, ni una arruga, los pectorales marcados por la tela, sobresaliendo bajo los botones. No parecía que viniera a hablar, parecía que venía a seducirme. Pensé, últimamente la presión de los experimentos ha sido bastante fuerte. Le metí la tarjeta de mi apartamento en el bolsillo del pecho. Tengo que terminar una revisión para el laboratorio. Esta noche, veamos cómo te portas. Ryan volvió a mi departamento. El lugar era limpio y sencillo. Solo había lo esencial, electrodomésticos, artículos de uso diario, nada decorativo. Durante toda esa tarde, mientras esperaba que yo le diera turno, fue al centro comercial cercano y decoró el apartamento. Rosas, velas aromáticas, ambientador. Cuando volví, pensé que me había equivocado de puerta. Estaba por salir para revisar el número del cuarto cuando una mano me jaló hacia adentro. Luz tenue. 2 siluetas se reflejaban en la pared. Me preguntó, Oli, ¿puedo? Le rodeé el cuello con los brazos. Al segundo siguiente, los besos cayeron como una tormenta. Esa cena estuvo muy bien servida. A la mañana siguiente, le acaricié la cabeza, como quien acaricia a un perrito. Lo felicité, muy obediente. Muy bien. Ryan se sonrojó. Desde que terminamos, no he estado con nadie más. Estoy limpio. Sí, lo sé. Y se notaba, había mucha acumulación. Entonces, ¿nosotros? No volvemos. Lo rechacé sin rodeos. Se alteró, molesto y frustrado. Pero anoche estuvimos juntos. Exacto. Fui totalmente franca. Tú también lo disfrutaste, ¿no? Pero tú me diste señales. Me dijiste que todavía tenía una oportunidad. Se levantó de la cama mientras se vestía. Abrió el celular y buscó entre los chats antiguos. 9 céntimos. ¿No querías decir que íbamos a estar juntos por siempre jamás? ¿Qué? Me quedé perpleja. Luego lo recordé. Eso. Lo que quise decir fue, tu disculpa no vale ni 10 centavos. ¿Qué? Ryan casi saltó, ansioso por defenderse. Buscó otra cosa. La pulsera. Sí, la pulsera que me diste. Dijiste que era para el destino amoroso. La he llevado todos los días. Volví a quedarme en silencio. La verdad es que esa pulsera no fue algo que pidiera especialmente para él. El templo Hinjin está en lo alto de una montaña. Se dice que si uno sube hasta la cima con sinceridad suficiente, lo que pida se hará realidad. Funciona para el amor. Y también para los estudios. Durante el tiempo en que ya había aplicado a las universidades pero aún no tenía respuesta, me sentía ansiosa. Así que, una mañana, con la ayuda de un bastón, subí toda la montaña a pie. En el salón principal, las estatuas divinas no hablaban, pero su mirada era compasiva. Me arrodillé, junté las palmas y recé en silencio por mucho tiempo. En una mesa cercana había un tubo de bambú con varillas de la suerte. El monje me preguntó, ¿quieres sacar una? La tomé, dudé unos segundos, y luego la dejé lentamente. Sonreí con tranquilidad. No, gracias. Durante 3 años de universidad, ya había dado lo mejor de mí. Lo que quedaba era dejarlo en manos del destino. No tenía sentido preocuparse de más. Fuera del templo había una tienda de souvenirs. Entré a descansar y pedí una bebida fría. Y de paso, compré una pulsera para Ryan. Lo que no sabía era que, en ese momento, el dios del destino me estaba sonriendo en silencio. Justo cuando di la vuelta para irme, una ráfaga de viento entró por la puerta. ¡Clac! El tubo de varillas cayó al suelo. Una varilla de bambú rodó y se detuvo ante mis pies. Una varilla excelente, la mejor de todas. Capítulo 11. Después de eso, tuve una conversación sincera con Ryan. Le dije que, en realidad, no le guardaba ningún rencor. Desde el principio, yo sabía que él me estaba engañando. Así que, durante esos 4 años, no sufrí ninguna pérdida real. Al contrario, obtuve mucho de él. Mit es carísima. Le llaman el asesino de matrículas. Mi familia quebró hace años. Incluso el bachillerato lo terminé gracias al apoyo económico de la familia Lu. Sin Ryan, probablemente nunca habría hecho un máster. Y mucho menos estaría hoy donde estoy. Además, hay algo más. Él cocina increíble. Siento que salí ganando por todos lados. Ryan, al oír eso, no se mostró muy contento. Intenté consolarlo. Bueno ya, aunque no podamos volver a ser pareja, al menos podríamos seguir siendo. No terminé la frase. Él explotó de golpe y gritó, no se puede. Soy una persona muy tradicional. No puedes tratarme así. Mi silencio fue ensordecedor. En realidad,
Lo que iba a decir era que aún podíamos ser amigos. No sé cómo su mente se fue por ese lado. Ya que estábamos así, se me ocurrió jugarle una pequeña broma. Le lancé una indirecta, tanteando. Solo dime, ¿quieres o no? Y de repente se puso todo tímido. Yo, necesito tiempo. Déjame pensarlo. Capítulo 12. Volví al país durante las vacaciones de invierno. El quinto día del año nuevo, la tía Lu me invitó a cenar a su casa, antes de comenzar la comida familiar. Me preguntó si tenía a alguien que me gustara. Respondí con sinceridad, no, la verdad. Yo prefería seguir soltera hasta terminar el doctorado, y luego, dedicarme a construir una hermosa patria. Esa cena, Ángelo no la disfrutó mucho, apenas movió los palillos un par de veces. Y dijo que ya estaba lleno. Extrañamente, empezó a beber, una copa tras otra. Quién sabe que estaba desahogando. Yo, por mi parte, estaba de muy buen humor. Pescado, camarones, ganso, pato, y una montaña de semillas de girasol y mandarinas. Al terminar, la tía Lu se mostró algo incómoda. Oli, todos hemos tomado. No podemos manejar para llevarte a casa. Yo fingí no captar la insinuación detrás de sus palabras. Solo miré la hora en mi celular. No hay problema, tía. El metro aún está abierto. Iré caminando. Así me sirve para bajar la cena. Al ver eso, no insistió más. Llamó a Ángelo y le pidió que me acompañara un tramo, ya que era tarde y no era seguro. El viento invernal soplaba con fuerza, y la nieve reflejaba la luz de la luna, iluminando ligeramente la noche. Caminamos en silencio, uno al lado del otro. Finalmente, él fue quien rompió el silencio. Oli, después de tantos años sin vernos, ¿no tienes nada que decirme? Respondí con calma. No, pero yo sí tengo algo que quiero decir desde hace tiempo. Con el valor del alcohol, se animó. Oli, cuando íbamos al cole, a ti te gustaba yo, ¿verdad? ¿Podemos empezar de nuevo? Me sorprendió un poco. Después de tantos años, ¿aún se acordaba? Ya que estábamos ahí, decidí contarle la verdad. Lo siento, en realidad te usé. Cuando vivía en tu casa, había demasiados rumores. Algunos decían que era una aprovechada, otros que mi familia estaba endeudada y me refugié con ustedes. Aspiré aire por la nariz. Mis padres han estado pagando esas deudas todos estos años. Trabajan de día, y por las noches ponen un puesto en la calle. Ellos no son unos morosos irresponsables, pero yo era pequeña entonces, no tenía la fuerza mental que tengo ahora. Así que esos comentarios me lastimaban mucho, incluso afectaban mi rendimiento escolar. Luego me di cuenta de que tu familia tenía buena posición, y tú eras accesible, gracioso, cálido, el centro de la clase. Si tú me prestabas un poco de atención, los demás dejarían de hablar mal de mí. Así que, al principio, lo que sentía por ti no era sincero, tenía una intención detrás. Después llegó abril, y tú me pediste que me alejara de ti. La verdad, me alegré. Como no te gustaba yo, al menos ya no tenía que fingir ni insistir. Era lo mejor para ambos. No, Oli, ¿cómo puedes pensar que no me gustabas? La primera persona que me gustó fuiste tú. Se puso nervioso, y con el alcohol aflojándole la lengua, ya no podía guardarse ningún secreto. De hecho, los rumores sobre ti, yo los propicié. Como nuestra relación era especial, quería que tú, paf. Mi mano fue más rápida que mi cabeza. Le di una bofetada. Me sorprendió incluso a mí misma. Ángelo era mucho más alto que yo, pero en momentos de ira, el cuerpo saca fuerza de donde sea. Aún con semejante diferencia de tamaño, logré hacer que su cabeza girara hacia un lado. El golpe lo dejó completamente sobrio. Yo, paf, le di otra bofetada, esta vez del otro lado, para devolverle la cara a su lugar, pero aún no me sentía satisfecha, así que comencé, izquierda, derecha, en cámara lenta, derecha, izquierda, con repetición incluida, mientras lo golpeaba. Le gritaba, entre dientes, ahora entiendo por qué siempre había gente hablando mierda de mí, y eras tú quien estaba detrás de todo. De los tres, tú eres el más despreciable. Tan despreciable que da asco. Capítulo 13. Aún faltaba un tiempo para el inicio de clases. Durante las vacaciones, recibí una invitación de mi antigua tutora del bachillerato. Cada año, la escuela invitaba a algunos exalumnos destacados para grabar videos motivacionales para los estudiantes que estaban a 100 días del Gaokao. El día que volví a mi antiguo colegio, Abril también estaba ahí, pero fingí no verla. Durante todo el evento, no cruzamos ni una sola mirada. Al pasar junto al pequeño jardín frente al edificio principal, ella se apresuró a alcanzarme. ¿Por qué? ¿Por qué siempre intentas quitarme todo? Ahora Ángelo ya no le hablaba.
Ryan también había borrado su contacto. Ese supuesto halo de protagonista femenina, del que solía presumir, había desaparecido por completo. Me di la vuelta. Algo perpleja, pero también divertida. Creo que desde que nos graduamos del instituto, no hemos vuelto a tener contacto. ¿Cierto? Pero tú has estado espiándome desde entonces. ¿Me equivoco? La verdad, al principio ni me di cuenta. Hasta que, a finales del primer semestre de la universidad, las plataformas comenzaron a lanzar sus resúmenes del año. Abril, con el avatar y nombre predeterminados del sistema. Había visitado mi perfil más de 800 veces. Superó al 99,9% de mis amigos. Fue nombrada la persona que más se interesó por mí. No me molestó. Al contrario, me sentí increíblemente satisfecha. Espiar a alguien tan perfecta como yo no es motivo de vergüenza. Sé que el resentimiento de Abril durante todos estos años siempre estuvo relacionado con esos dos hombres. Así que intenté razonar con ella. Ángelo y Ryan, los dos están mal de la cabeza. Que te gusten ellos no es precisamente algo para celebrar. No sé por qué me odias tanto, pero sé que siempre estás enfocada en lo que tienen los demás, y olvidas lo que tú ya tienes. Hay una frase que dice, no veas lo que los demás ganan como si fuera tu propia pérdida. Abril, la verdad es que yo siempre te he admirado mucho. Aún recuerdo claramente que cuando te transferiste a nuestra escuela, conseguiste el primer lugar del grado sin esfuerzo, con una diferencia de 12 puntos respecto al segundo. Y en el Gaokao, arrasaste. Fuiste la número 1 y todos los medios se peleaban por entrevistarte. Si no fuera porque me atacaste una y otra vez, hasta me habría gustado ser tu amiga, porque soy una persona a la que le encanta estudiar, y también admiro a los fuertes. El autor me dio el papel de personaje secundario que sirve para hacer brillar a la protagonista. Así que, si yo no fuera lo suficientemente fuerte, ¿cómo podría la protagonista aplastarme con tanta facilidad y provocar aún más satisfacción en los lectores? Por eso, el autor me dio una inteligencia apenas inferior a la de un genio. Siempre que me esforzara, podía lograr lo que quisiera. Los caminos frente a mí nunca fueron muchos. Montar un negocio requiere talento natural. Yo no tengo olfato comercial, y tampoco capital. La quiebra de mi familia dejó una gran deuda con el banco, que apenas se ha terminado de pagar en los últimos años. El amor depende más de la suerte. Si tienes suerte, encuentras a la persona adecuada. Si no, te topas con alguien que no te valora, o simplemente no logran encajar. Entonces, sin importar cuánto te esfuerces, esa relación terminará fracasando. Pero el estudio, si te esfuerzas, obtienes resultados. Es de las pocas cosas que puedo controlar por completo y que me dan una retroalimentación positiva. Por eso, para mí, estudiar es el camino más justo y más estable. Y fue ese camino el que me trajo hasta aquí. Después de todo lo que dije, Abril se quedó paralizada, y luego, se dejó caer lentamente, cubriéndose el rostro con las manos, llorando en silencio. Lo siento, Olivia, lo siento mucho. Yo sabía que lo que hacía estaba mal, pero, comenzó a hablar entrecortadamente. Mi familia era muy pobre. Me admitieron en esa escuela elitista solo por mis calificaciones. Sabía que Ángelo y Ryan eran probablemente los chicos más valiosos que conocería en toda mi vida, y que si quería romper con mi clase social, tenía que aprovechar la oportunidad. Por eso temía que tú me los quitaras. Suspiré. La verdad, que me tomara como su enemiga imaginaria y me estuviera atacando durante tantos años, me resultaba bastante molesto. Pero soy de corazón blando. No puedo soportar ver a alguien llorando frente a mí, menos aún si es una chica. Le di unas palmaditas en el hombro y la consolé. Tú fuiste la número 1 del Gaokao. Una excelente graduada de Tsinghua. ¿Cómo puedes pensar así? Tu talento y tus logros son cosas que muchos no podrían ni soñar. ¿Por qué no enfocarte en lo que realmente importa y explotar todo tu potencial? La tomé del brazo para levantarla. Vamos ya. Hace un frío que pela. No te quedes aquí congelándote. La llevé a una cafetería cercana. Pedí un té caliente de arroz glutinoso morado con leche. Ni siquiera tuve que seguir hablando mucho. Abril, por fin, entró en razón. Reorientó sus prioridades y se volcó de lleno en su carrera. Con muy poca edad ya era ejecutiva en una empresa top. Y después, logró comprarse su propio pisito en Pekín. Cada noche, desde la ventana, podía ver el brillante y centelleante skyline del CBD. Ella dijo, gracias, Oli. No puedo creer que antes fuera tan cerrada de mente. Tenías toda la razón, lo que uno quiere, tiene que luchar por ello. Las dos tenemos un futuro brillante por delante. Capítulo 14. Me volvió a llegar un mensaje de Ryan. Él estudia administración de empresas. No tiene muchas clases. Además, desde pequeño recibió educación temprana en negocios y finanzas. Así que se mueve como pez en el agua. Por eso, tiene demasiado tiempo libre. Y cuando no tiene nada que hacer, me escribe por WeChat.
A veces me manda fotos de sus viajes, otras veces una canción. Yo, con el trabajo del laboratorio encima, ocupada como una esclava, jamás abrí ninguno. Pero hoy, el mensaje era un poco distinto. Ya he pensado en lo que dijiste la otra vez. ¿Estás muy ocupada con los experimentos últimamente? ¿Cuándo tienes tiempo? Yo puedo ir a verte cuando quieras. Y lo acompañó con un sticker de perrito, con cara de nervios y expectación. Me llevé la mano a la frente. ¿Todavía le estaba dando vueltas a eso? Era broma, tontito. Capítulo 15. Gracias a mis buenas calificaciones. En el segundo año del máster apliqué anticipadamente al doctorado. 5 años después, me gradué como doctora. Antes de volver al país, mi profesor me preguntó si necesitaba una carta de recomendación para ingresar a un instituto de investigación. Él es una eminencia en la industria, con conexiones en todas partes, y yo, como su alumna directa, con su recomendación, podía quedarme trabajando allí, conseguir la green card y tramitar la residencia. Un futuro tan brillante que quitaba el sueño, pero aún así, rechacé la oferta, por 2 razones. Primero, toda mi familia y mis seres queridos están en China. Y segundo, no puedo acostumbrarme para nada a la comida extranjera. Acepté la invitación de una universidad clave del país. Me dedico a la investigación mientras avanzo en el escalafón académico. Asistente, profesora asociada, catedrática. Pienso escalar paso a paso. En el instante en que el avión aterrizó, los comentarios superpuestos que llevaban años desaparecidos, reaparecieron. Esta vez, ya nadie me insultaba. Todo eran mensajes dándome la bienvenida de vuelta. ¿Todos estos años la malinterpretamos? Resulta que la secundaria malvada solo quería estudiar en paz. Graduada de una universidad top, talento líder en su área, y aún así rechaza trabajo bien pagado en el extranjero para volver a educar a las nuevas generaciones. Esto claramente es una protagonista principal. Quien vuelva a llamarla secundaria malvada, se las ve conmigo. Diosa, mi diosa, no permitiré que nadie te contradiga. La verdad, a mí me gusta bastante eso de la secundaria malvada. Cuando quiero algo, voy a por ello sin rodeos. Tiene un aire genial. Quiero algo, lo lucho, y por eso, lo obtengo.